quiero que vayamos a Marcos 14:24, ¿sí? Vamos a ir directamente. Quiero hoy revalorizar la sangre de nuestro precioso Jesucristo. Amén. Porque muchas veces hablamos de la sangre de Cristo, pero no entendemos qué ha hecho en nosotros o la importancia que tiene. Lógicamente la sangre nos ha limpiado de todo pecado, nos ha salvado y está bien, pero quiero darle hoy un enfoque a la sangre, un enfoque poderoso, ¿sí? Entonces, ¿salgo bien encuadrado? Vale. En Marcos 14:24, ¿lo tenemos ahí? Amén. Dice así, y les dijo, esto ahí, Cristo estaba en la Santa Cena, ¿sí? Dice, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos, es derramada, ¿sí? Aquí nos habla de su sangre y de lo importante que es, ¿sí? Pero yo quiero hoy, voy a trabajar con muchas versiones, Junior, entonces voy a pedir por favor que me pueda ayudar y que vayamos primeramente a la Dios habla hoy 2002, que es DHHC 2002, ¿sí? Que sobre todo está en la parte inferior, ¿sí? En la Dios habla hoy dice, les dijo, esto es mi sangre con las que se confirma, no sé si lo podrá ahí ver en la pantalla, el pacto, la cual es derramada a favor de muchos. Entonces dice que esa sangre, ¿qué hizo con el pacto? No, la confirmó. Presta atención, ¿sí? No se distraiga toda la atención en la palabra, ni siquiera en mí, ¿sí? Sino en la palabra para que podamos entender esto. En la Reina Valera habíamos dicho que Cristo dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto, pero en la versión Dios habla y dice, esta es mi sangre con la que ¿qué? Se confirma el pacto, la cual es derramada a favor de muchos. Luego quiero ir a la versión BLS y ya aquí ya nos adentramos, ¿sí? La versión del lenguaje sencillo. Voy a trabajar mucho hoy con esta versión porque es una versión que la verdad es que te la amplía de una manera muy bonita, ¿sí? Tenemos ahí la BLS o la Biblia del lenguaje sencillo. Si no, lo leo, ¿sí? Dice así. Jesús les dijo, esto es mi sangre y con ella Dios hace un trato con todos ustedes. Esta sangre servirá para que muchos puedan ser salvos, ¿sí? Pero yo me quiero centrar en cuando Cristo dice pacto, porque cuando Cristo levanta la copa y dice, la semana pasada hicimos Santa Cena, ¿sí? Y la sangre era el vino era la figura de la sangre de Cristo, y Cristo dice, este es el nuevo pacto, ¿no? Y hemos visto que en la versión dice, esto va a confirmar el pacto, pero en la versión de Biblia de lenguaje sencillo, la BLS, dice, esto es mi sangre, y con ella Dios hace un trato con cada uno de nosotros. O sea, Dios a través de esa sangre hace un trato con nosotros. Y esto es algo que realmente debemos entender porque no me voy a cansar de decir que un pacto es un mutuo acuerdo de dos partes siempre. El pacto es una parte y otra parte que pongan en común acuerdo algo, que se pongan en acuerdo. Entonces eso establece como una especie, no en la totalidad, pero una especie de contrato. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, el acuerdo que tenemos con Dios establece como una especie de contrato, el cual nosotros no nos podemos salir de ahí. ¿Me explico? Entonces, cuando dice de que no sé si ya habrá encontrado la versión BLS Junior, ¿no? Voy a ver si le puedo ayudar desde acá. Sí, mire, BLS ahí. Más abajo, BLS, ¿sí? Ahí lo vemos. Dice, esto es mi sangre y con ella Dios hace, ¿lo puede leer? Un trato con todos ustedes. Bien, ¿por qué un trato con nosotros? Debemos entender que la sangre es como la firma del contrato que tenemos con Dios. Cuando nosotros, por ejemplo, digo yo, porque mucha gente se escandaliza o se puede escandalizar, cuando digo que tenemos un contrato con Dios, nos escandalizamos porque lo llevamos al nivel humano, a un contrato o laboral o un contrato de nivel humano, y ese contrato humano puede fallar, puede pervertirse, pero el contrato que tenemos con Dios, tenga en cuenta que contrato es mutuo acuerdo entre dos partes. Entonces dice que esa sangre, con esa sangre, a través de esa sangre, Dios ha hecho un trato con todos nosotros. Y esto es algo que yo quiero que podamos entender y adentrarnos para darle valor a esa sangre, ¿sí?
lo primero que tenemos que entender, mire, póngame nuevamente la Reina Valera Junior. Hoy al hermano Junior le voy a hacer ahí trabajar con todas las versiones. Y nos vamos a ir a 1 Corintios 6:19. Primera de Corintios 6:19. Vale, para que podamos entender algo, porque esa sangre, ¿cuál es ese acuerdo que tuvimos con Dios? ¿Cuál es ese acuerdo a través de la sangre? Y dice así en 1 Corintios 6:19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo de quién? El cual está en, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Entonces aquí Pablo está haciendo una pregunta, se pone en la iglesia de Corinto y le dice, ¿acaso no sabéis que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Que mora el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y al morar el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, dice ahí, no somos nuestros. Entonces, el hecho de que yo sea templo del Espíritu Santo le da un señorío a Dios, al Padre, para entender que yo no soy mío, sino que yo pertenezco ¿a quién? A Dios, al Padre, ¿sí? Pero dice, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. ¿Y por qué he pasado de hablar de la sangre a hablar del templo, nosotros como templo del Espíritu Santo? O sea, esta carcasita, esto que tenemos aquí, ¿sí? Todo nuestro ser, es como el templo del Espíritu Santo, el cual mora en cada uno de nosotros. ¿Y por qué he querido decir esto? Porque si leemos en el 20, dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, voy a leer los dos juntos. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Miren, vamos a la versión BLS nuevamente, pero en el versículo 20, ¿sí? Para entender algo. Entonces dice de que nosotros como templo hemos sido comprados ¿por quién? Por Dios, ¿sí? Nosotros como templo hemos sido comprados por Dios, pero miren lo que pone en la Reina Valera, perdón, en la BLS. Dice, cuando Dios los salvó, ¿lo tenemos ahí? Cuando Dios los salvó, en realidad los compró. Y el precio que pagó por ustedes fue muy alto. Por eso deben dedicar su cuerpo a honrar y a agradar a Dios. Entonces cuando nos salvamos o cuando hicimos la oración de fe o cuando nosotros entendemos de que Cristo nos salvó, realmente, ¿qué dice ahí? En realidad ¿nos qué? Nos compró. Entonces nos compró y entonces ya por eso Pablo decía, no somos ¿qué? No somos nuestros realmente, porque nos han comprado con la sangre. Claro, cuando hablamos de la compra y la venta, automáticamente nuevamente nuestra mente humana, que ha vivido experiencias humanas, lo lleva a las malas experiencias, ¿no? A lo mejor alguna vez te han estafado, o que a lo mejor te dieron gato por liebre, o todo eso, pero realmente la compra no está mal, realmente bíblicamente hay muchos versículos que hablan de la compra, dice, compra la verdad y no la vendas por nada, y a los que venden el aceite y qué, y compradlo. Entonces, dentro del reino de Dios, que no quiero decir con esto que ahora se vaya a ir a la doctrina del lucro, porque tampoco puede ser eso, pero sí que es verdad que hay un movimiento sano de compra y venta dentro del reino de Dios, porque realmente Cristo nos compró a nosotros, a nuestra vida. Nos compró y ahora vamos a entender por qué nos compró, por qué nos tiene que comprar o por qué nosotros tenemos que ser pertenecientes a tener a un Señor, ¿no? A tener a Cristo como Señor nuestro. No sé si lo está entendiendo hasta ahora. ¿Sí? Mire, no hace falta que lo ponga porque esta versión sí que es difícil de encontrar ahí en el Lesword, pero en la versión castellana, que es la versión CAS, dice, Dios os compró pagando el gran precio de la muerte de Cristo. Por eso
servíos de vuestro cuerpo para glorificar a Dios. O sea, en la versión castellana nos deja muchísimo más claro que el precio por nuestra compra fue la muerte de Cristo. Entonces, cuando Cristo muere por nosotros en la cruz, nos compra, ¿no? Ese es el gran precio alto. Ese es el gran precio alto y eso es lo que yo creo que debemos entender, ¿no? El versículo tan famoso, Juan 3:16, Dios nos amó tanto que dio a su Hijo, ¿no? Para la muerte. O sea, Dios nos amó tanto que nos compró. Nos compró con el sacrificio de Cristo. Pero debemos entender que quiero que no, esto no lo lleve a lo básico, sino que podamos adentrarnos en por qué la necesidad de que Dios nos compre dentro del mundo espiritual. Porque realmente no es que tengamos una etiqueta o no se vaya a lo humano. ¿Por qué Dios realmente nos tenía que comprar? ¿Qué necesidad había? ¿Qué necesidad había de que Dios nos tenga que comprar, ¿no? O que Dios dé a su Hijo para comprar nuestro cuerpo, para comprar nuestro ser completo, ¿no? Lo vamos a ir entendiendo, ¿eh? Vamos a Hebreos 10:29. Hebreos 10:29. Sí, 10:29 del libro de Hebreos. ¿Lo tenemos? Vamos a leer en la Reina Valera. Imagínense, esto está en la versión. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Aquí es una pregunta que es necesaria que la podamos entender. Aquí Pablo, ya en un nivel mayor, porque Hebreos es escrito después de que él sube al tercer cielo, fuera del cuerpo, dentro del cuerpo, dice que no lo sabe, pero en Hebreos 10:29 dice así, ¿no? Dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que toma la sangre del pacto por inmunda, ¿no? O que realmente no le da valor. Mire, en varias versiones dice de que, y le animo a que este versículo lo pueda leer en varias versiones dentro de la herramienta Esword, que dice de que ¿cuántos castigos tendrá la persona que desvalorice la sangre? En otras versiones dice, ¿cuánto castigo tendrá la persona que no le dé el valor que merece la sangre de Cristo? Hay otra versión que es la palabra de Dios para todos que dice, ¿en serio no creéis que será castigado el que tome la sangre de Cristo por una porquería? Pero a mí me llamó la atención una versión, que es la versión Kadosh, que es una versión así directa de los hebreos, que dice, tendrá el castigo merecido el que trate la sangre del pacto como algo común. Entonces aquí debemos entender de que muchas veces, posiblemente, hemos tratado la sangre como algo común, porque no entendimos que esa sangre nos compró. Y cuando no entiendo que esa sangre me compró, hago lo que se me da la gana. Entiendo que yo soy mío. Entonces haré todo lo que me da la gana. Entonces a lo mejor no es tan fuerte como las versiones de que, uy, la sangre de Cristo es una porquería. No, sino de que, porque la versión Palabra de Dios para Todos dice, recibirá castigo el que ponga la sangre de Cristo a nivel de ser como una porquería, ¿no? Pero en la versión K2 dice que lo haya tratado la sangre como algo común. Oía una prédica, ¿no? De una pastora que decía de que muchas veces utilizamos dentro de la oración muletillas, ¿no? Como la de en el nombre de Jesús, porque como dice la Biblia, que si pedimos en el nombre de Jesús todo nos será dado, ya usamos esa muletilla y a lo mejor digo, Dios mío, hazme rubio en el nombre de Jesús. Oye, ojo, cuidado, que como he dicho que en el nombre de Jesús lo va a cumplir. Cuando muchas veces realmente no es así, no, eso no es una muletilla, no es una varita mágica o no es la palabra mágica que lo vaya a cumplir. De igual manera, la sangre de Cristo, esa muletilla dentro de la oración, la hemos utilizado como una muletilla. Sé sano en la sangre de Cristo, o no sé, en la sangre de Cristo,
o cúbreme con tu sangre, pero no hemos llegado a entender o no hemos tenido el entendimiento y darle el valor a la sangre. Entonces, ¿qué pasa con esa sangre del pacto? ¿Qué pasa con entender que esa sangre me ha comprado y no lo entiendo? Es que entonces para mí la sangre será común. Sí, me limpió de los pecados y tal. Eso ya entenderlo es muy fuerte también, entender que su sangre nos ha limpiado de los pecados, que nos ha salvado. Pero realmente hemos leído en la versión que dice, cuando nos salvó, realmente ¿qué? Nos compró. Y ya no somos ¿qué? No somos nuestros. Entonces, no hagamos de la sangre algo común. Dios nos compró por un motivo. Y aquí es donde yo quiero ir, ¿sí? Y es algo que quiero que entendamos. ¿Por qué Dios la necesidad de decir, todo este pueblo que se alejó de mí? Porque realmente, ¿por qué tiene que mandar a Cristo a la cruz también? Porque nos separamos, ¿no? Porque realmente el pueblo en general, la humanidad, se alejó de Dios. Entonces, cuando se alejó de Dios, realmente eso merecía un castigo, ¿no? Porque estábamos apartados de nuestro Creador. Entonces, el castigo realmente era esa condenación, ¿no? De estar apartado nuestro espíritu de Dios. Pero entonces, cuando Cristo nos salva, Dios ve la necesidad no tan solo de salvarnos, sino de ¿qué? De comprarnos también. Mire, quiero que vayamos a Deuteronomio 28:68. Seguimos trabajando con la Reina Valera. Deuteronomio 28:68. Para entender algo que me llamaba mucho la atención, y esto es así. Mire, ¿tenemos ahí? 28:68. ¿Sí? Dice, y Jehová te hará volver a Egipto en naves, por el camino del cual te ha dicho, nunca más volverás. Y ahí seréis vendidos a vuestros enemigos por esclavos y por esclavas, pero no habrá quien os compre. Bien, hemos dicho que la sangre de Cristo, ¿qué hizo con nuestra vida? Nos compró. Pero cuando Dios habla a través de la boca de Aarón, dice, nunca más volverás y ahí seréis vendidos a vuestros enemigos por esclavos y por esclavas. Pero lo que pasa es que por el amor a Dios nadie os va a querer comprar, ¿no? Pero esto no descarta que el enemigo quiera comprarnos por esclavos y por esclavas. Porque este versículo está dejando claro de que por amor Dios haría que nadie le compre al pueblo de Israel. Pero realmente aquí nos está hablando que el enemigo sí que también quiere comprarnos. Porque si habla de una venta, habla también de que el enemigo quiere ¿qué? Comprarnos. Porque el enemigo es también un imitador. Entiende que si la sangre nos compró, nos va a querer también ¿qué? Comprar. Entonces esto se trata de un valor. La sangre de Cristo para Dios tiene un valor impresionante, un alto precio. Yo creo que no se va a poder pagar con todo el dinero del mundo. No se puede pagar. Tiene un alto precio. El problema es que cuando nosotros a la sangre la desvalorizamos. O sea, baja, como la bolsa, ¿no? Cuando un producto está muy alto, ¿verdad, pastor? Y de momento baja, a tal punto que en un punto te puede costar a lo mejor una empresa $1. Entonces cualquier persona puede comprarlo. ¿Por un qué? Por $1. Ya que esta empresa tan grande antes valía millones, pero ahora ha bajado, se ha desvalorizado. ¿Y ahora cuánto cuesta? $1. Yo tengo $1 o tengo €1. Venga, trasladémoslo al euro. Yo tengo €1. Tienes que quedar con todo empleado, con todas las deudas. Claro, pero yo ¿qué hago? Yo lo que, como el precio ha bajado, está accesible ¿a qué? A comprarlo, a cualquiera. Eso es el castigo que menciona Pablo cuando tratamos la sangre como algo común. Cuando la desvalorizamos, bajamos a que nuestra vida cueste muy barata. Entonces el enemigo ya nos puede ¿qué? Nos puede comprar. Nos compra con todo el tema de la tentación, nos compra con todo el tema del engaño, con todo el tema de la mentira, nos compra. Porque Pablo decía, si realmente sabéis que la sangre ha tenido valor, dedicad vuestro cuerpo ¿a qué? A glorificar a Dios, servid a Dios.
si para ti la sangre no va a tener tanto valor, dejarás de servir, te desocuparás. Claro. ¿Y qué es el desocuparse, según hemos entendido? Carnecita para los espíritus, ¿qué? Inmundos. Porque dice que el espíritu inmundo que va por ahí halla la casa desocupada. Entonces, cuando tú no te ocupas en las cosas de Dios y estás desocupado, el espíritu inmundo sí que puede entrar en ti. Entonces, ¿qué pasa cuando el espíritu inmundo habita en ti y reposa, como ya hemos entendido, en tu voluntad y te quiebra la voluntad y tú dirás, yo ya nunca más voy a hacer esto? Y a la semana siguiente lo haces, ya no más. Y lo haces porque ha quebrado, el espíritu inmundo reposa en tu voluntad y quiebra eso. En tu capacidad de decisión lo quiebra, tú no te gobiernas ya. Entonces ya directamente, ya eso es como una especie de marca. Ya está siendo marcado. Porque realmente la compra y venta también siempre va a tener una marca o un sello. ¿Mm? Y esto lo vemos en Lucas 22:31. La necesidad que Dios tiene de comprarnos es porque si Dios no nos compra, ¿quién nos iba a comprar? El enemigo. ¿Sabes qué hubiese pasado si Cristo no hubiese bajado? Tampoco seríamos nuestros. Tendríamos otro dueño. Pero tendríamos a Satanás por dueño. La necesidad de salvarnos y luego comprarnos es para que Él se asegure de nuestra protección, de nuestra limpieza, ¿sí? ¿Lo está entendiendo? ¿Había visto alguna vez la sangre como compra? No. Miren Lucas 22:31 para que vea, y esto es algo que yo quiero que podamos entender, ¿sí? ¿Cómo nos pide? Mire, ¿lo tenemos ahí, Lucas 22:31? Amén. Dijo también el Señor, Simón, Simón, o Pedro, no era más conocido como Pedro, pero aquí Cristo identifica que no estaba actuando como Pedro, sino que estaba actuando como ya Simón. Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido ¿para qué? Para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, no te preocupes, no te vas a zarandear, porque yo he orado por ti. ¿Dice así? En el verso 32, ¿qué dice? Pero yo he rogado por ti que tu fe no, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Entonces, ¿quién nos pide? ¿Quién nos quiere comprar? ¿Quién está ahí detrás queriendo esa compra? Satanás, el enemigo, ¿no? Dice, he aquí Satanás, Pedro te ha pedido ¿para qué? Para zarandearte. Y aquí Cristo identifica algo de Pedro. Porque no le dice, no te preocupes porque hay tanto valor aquí que no te puede tocar. No le dice así, le dice, yo he rogado que tu fe no falte. ¿Por qué? Porque yo quiero que podamos entender que el mundo espiritual se rige siempre por leyes. Por leyes. Y una compra y venta es respetable también dentro del mundo espiritual. De hecho, también hay un versículo bíblico que menciona Pablo, que dice, ¿cómo me gustaría muchas veces, aunque él luego no lo hace, ¿no? Entregaros en manos del enemigo, ¿no? Porque sois cabezotas, sois cabezones. Y él dice, muchos van a ser echados en esa mano, ¿no? Pero por un tiempo, ¿no? Porque también lo dice la palabra en Apocalipsis, dice, muchos de ustedes vais a ser probados y vais a estar en manos de Satanás, pero por un tiempo. Entonces es necesario que nosotros la sangre le podamos dar el valor para que Satanás no nos pida siquiera. Porque es como si yo le he dado valor a la sangre, el valor alto a la sangre, y entiendo que tiene el alto precio, y me pongo a servir. Es como una especie de subasta, Satanás no va a poder comprarnos. Ni siquiera lo intentará. Porque le hemos valorizado a la sangre y le hemos puesto el precio tan alto que tiene. ¿Intentará atacarnos? Sí, por supuesto, no ignoremos las maquinaciones del enemigo, pero ya esa compra no la podrá hacer, porque la sangre la hemos puesto a su valor ¿qué? A su valor necesario. Precio alto. Ahora, cuando Dios nos compra, mire, quiero que podamos entender varias promesas cuando nuestro cuerpo es comprado. Una vez nuestro cuerpo o nuestro ser es comprado, es para siempre. Por Dios digo, por Dios, es para siempre, ¿sí? Y quiero que podamos entender esto. Voy a ir más rápido para poder ir a lo que yo quiero, ¿sí? Y es que, por ejemplo, cuando José va a morir,
él entiende que tampoco es suyo. Entonces él dice, yo no quiero que mi cuerpo esté en tierra de Egipto. Yo quiero que mi cuerpo, al ser de Dios, sea enterrado en los campos de Canaán, ¿no? O sea, en Canaán, en la tierra de Canaán. Porque yo entiendo de que ahí es donde Dios prometió a mis padres, ¿no? Abraham, Isaac y Jacob. Y yo quiero que mi cuerpo, al no ser mío, mis huesos, puedan ir a la tierra. Porque José tuvo un entendimiento tan grande de que dio el precio tan alto, ¿no? De lo que había hecho Dios por él, que entendía de que no podía realmente dejar su cuerpo morir en tierra egipcia. Tenía que morir en la tierra de Dios. ¿Me explico? Pero luego vemos que cuando Dios nos compra, y es a lo que yo quiero llegar, es que nos protege o somos de Él, aun cuando morimos a la primera muerte. Nos protege aún. Y mire, vamos a 2 de Reyes 13:21. Y mientras Junior me lo va buscando, 2 de Reyes 13:21, podría contar aquí 1000 testimonios de bastante gente que ha sido bruja y que dice de que no pueden ni siquiera tocar a un muerto cristiano porque pueden morir en el intento. De hecho dice que cuando van a hacer sus ritos y toda esa movida, dice de que ellos se tienen que cerciorar que cerca de en un perímetro no puede haber la tumba de ningún cristiano, porque pueden morir en el intento. Porque cuando le damos el valor a la sangre, nos protege Dios hasta estando muertos. O sea, estos huesos, esto que es biodegradable, porque nuestro cuerpo es biodegradable, se pudre. Y cuando morimos y nos entierran, se va volviendo polvo y salen gusanos y todo eso. Aún eso, Dios lo protege porque Dios lo ha ¿qué? Lo ha comprado. Entonces, mire lo que pasa. Mire el poder de Dios aún. Mire, y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron a una banda armada y arrojaron el cadáver al sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Porque cuando Dios nos compra para siempre. Entonces por eso Pablo decía, ¿de verdad creéis que no va a tener castigo el que ponga la sangre como algo común? Dios te ha comprado para siempre, ha pagado un alto precio y tú lo desvalorizas. Y te pones accesible a la venta del otro. Claro, uno mismo. Porque va por valores. Si yo realmente entiendo el valor de la cruz, como dice Pablo, empezaré a servir. Daré mi propio cuerpo, o sea, lo ofreceré completamente y diré, soy tuyo. Ya no soy mío. Mis decisiones ya no son mías, soy tuyo. Ya no me pertenezco, ahora soy de ti. Cualquier movimiento que haga en mi vida importante, porque lógicamente tampoco vamos a orar a Dios. Dios mío, ¿qué me compro? ¿El té chai o el té verde? No, tampoco, también somos humanos y podemos decir, pero ante decisiones importantes de nuestra vida, esas que son una encrucijada, ahí sí deberíamos consultar a Dios, porque no somos nuestros, somos de Él. No, la pregunta de Juana, yo estaba pensando que nosotros nos ponemos el valor. Entonces, cuando el valor para nosotros de la sangre, de lo que hizo Cristo con nosotros es muy alto, y como usted dice, maestro, estamos dispuestos a servir a Dios, a lo que llega al lugar. El otro no va a pagar, sabe que tendría que pagar un alto precio para comprarlo, entonces busca a otros que están más fáciles, entonces son más accesibles al enemigo. Claro. Porque desvalorizaron la sangre. La sangre de Cristo en la compra que Cristo hizo por cada uno de nosotros. ¿Pienso yo? Sí, por supuesto. Eso es, no sé si... Sí. Bien. De hecho, siempre Cristo ha comprado, Dios, ha comprado con sangre. Cuando Adán y Eva caen, había tanta maldad fuera del huerto, tantas personas que hasta Caín se asusta. Caín dice, Dios mío, porque usted sabe de que Caín fue desterrado, ¿no? Adán y Eva tienen a Abel y Caín mata a Abel, y Dios le dice, Caín, tú no puedes estar en la tierra de tus padres, has matado, has cometido homicidio, te tienes que ir a tierra extranjera. Entonces Caín se alarma
y dice, Dios mío, pero ¿cómo voy a ir a tierra extranjera con la maldad y la perversidad que hay en el mundo? Muchos van a levantar la mano contra mí y me van a matar. Entonces Dios dice, tranquilo, que te pongo un sello, te voy a poner una señal. ¿Cuál fue esa señal? Te compro, Caín. Y todo aquel que mate a Caín será 7 veces castigado. O sea, también hubo ahí un sacrificio. ¿Cómo lo sabes, Cristian? Porque cuando Adán y Eva caen, también Dios hace un pago, hace una compra, a través del cordero que mata para vestirles. Porque dice la palabra de Dios en Génesis 3:21, que Jehová Dios hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles y los vistió. O sea que para hacer las túnicas de pieles tuvo que hacer un sacrificio también. O sea que el precio para cubrir a Adán y Eva con túnicas de pieles y que no anden desnudos fue el precio de una vida también. Un valor alto, una vida. Porque Dios siempre ha entendido que ante la perversidad de este mundo nos tiene que comprar. Para que la perversidad de este mundo y la perversidad de todo el enemigo del reino de Dios no nos pueda comprar. ¿Entienden? Entonces Dios protege aún cuando nos compra y le damos el valor, aún aunque muramos, protege mis huesos, protege mi carne, protege todo. Y nadie podrá asiarme, nadie podrá tocarme, nadie, ni en vida ni en muerte. ¿Comprenden? Porque me ha comprado. Y si yo entiendo realmente que el precio por el cual me compró fue Cristo y todo lo que tuvo que pasar, yo le voy a tener que dar mucho valor a la sangre. Y entender que yo, con mi vida, voy a tener que servir. ¿Entienden? Pero hubo alguien, ya con esto también voy a finalizar tampoco, hubo alguien que ante su muerte la compra no estuvo clara. No estuvo clara la compra. Y ahora vamos a entender cómo podemos reafirmar esa compra. Cristian, ¿cómo puedo darle el valor a la compra? ¿Cómo puedo sellar para que la compra siempre se quede ahí, el precio se quede ahí? Lo vamos a entender, ¿sí? Pero quiero entender a alguien que ante el día de su muerte, su compra, su cuerpo, no estaba claro a quién pertenecía. Judas 1:9, por favor, Junior. ¿Sí? Pero cuando el arcángel Miguel contendía ¿con quién? Disputando con él ¿por quién? Por el cuerpo de Moisés. No se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Bien. Moisés muere. Y dice en Judas que se están disputando el cuerpo de Moisés. ¿Por qué se están disputando el cuerpo de Moisés? Moisés, ¿qué había hecho? ¿Había desvalorizado qué? Porque si yo pertenezco a Dios y Dios me ha comprado y le he dado el valor a la sangre, a mí no me puede tocar nadie. Ni siquiera el enemigo se atreve a disputar mi cuerpo. Porque yo he sido comprado por alto precio. Pero si estaban disputando por el cuerpo de Moisés, era porque la compra no estaba ¿qué? Del cuerpo de Moisés. No estaba clara. Moisés no había valorado esa compra. Porque hemos dicho que esa compra o ese pacto que Dios tiene con nosotros es un mutuo acuerdo. Dice, esa sangre, la sangre del nuevo pacto, a través de esa sangre Dios hace un acuerdo con cada uno de nosotros. Y ese acuerdo es, te compro, te protejo, sí, te voy a proteger, pero tienes que darme algo a cambio. Porque es un mutuo acuerdo. Dios nos compra para protección, pero nosotros le tendremos que dar algo a cambio, ¿no? No deja de ser un ¿qué? No deja de ser un acuerdo. Entonces aquí Moisés cometió un error. Moisés, ¿por qué? Dios mío, o sea, yo pienso, y al pobre les tiraban como chicle, ¿no? Como digo yo, que se reía mucho mi hermana, digo, estaban tirando de ahí de las manitas y el otro de las patitas, Moisés estaría ahí como estirado como un chiclecito. No, pero yo siempre me preguntaba, ¿por qué el enemigo está disputando por el cuerpo de Moisés? ¿Moisés no era un siervo? Sí, pero tú puedes ser un siervo, puedes servirte, puedes caer de espalda, puedes llorar, puedes moquear, pero si desvalorizas la sangre, pueden disputar tu cuerpo, aún en vida. ¿Me explico?
Por eso ahí dice que estaba contendiendo el diablo con el arcángel Miguel. La compra de Moisés todavía no estaba clara. ¿A quién pertenece Moisés? No estaba claro. Ya entendemos luego que realmente ya Moisés sí que es comprado por Dios, ¿no? Pero hubo una disputa, tuvo que llegar al hecho de que se estaban disputando el cuerpo de Moisés. ¿Sabe por qué Moisés no estaba su compra clara? No cumplió el acuerdo con Dios. Mire, cuando Dios hace un pacto con Abraham, le dice, ¿sabes qué, Abraham? Mire, Génesis 17:14, vamos a Génesis 17:14 y luego vamos a ver qué error cometió Moisés para que el cuerpo esté en duda. ¿Y qué error podemos cometer nosotros para que mi cuerpo esté en duda? Génesis 17:14, para entender el pacto que Dios tiene con Abraham, ¿sí? Y le dice, Génesis 17:14, ¿lo tenemos ahí, Junior? Gracias. Dice, y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, porque ha violado. Y el varón que no está circuncidado, aquella persona será cortada del pueblo. Ha violado mi pacto. Ahora bien, vamos a explicar esto. Cristian, ¿tenemos que circuncidarnos físicamente? No, gracias a Dios, gracias, Dios mío. Ya esta circuncisión es a otro nivel. Bien. La circuncisión que menciona Pablo más adelante es la circuncisión del corazón. Cristo le dio aún más valor a su pacto, al pacto con Dios, porque por eso él dice, este es el nuevo pacto, este es el nuevo acuerdo que tenemos con Dios. ¿Saben cuál es el nuevo acuerdo? Ya no va a hacer falta en el ámbito físico que los varones se quiten el prepucio. No, ya no va a hacer falta eso. Ahora yo le subo el valor. Ahora la circuncisión no va a tener que ser en el prepucio del hombre, sino va a tener que ser en 3 áreas. ¿Le subió el qué? El valor. Ya no tan solo es el prepucio, ya no será el prepucio, sino que será el corazón, los oídos y los ojos. 3 áreas que vais a tener que circuncidar. Y circuncidar es quitar todo lo que sobra. Hay cosas en nuestro corazón que tienen que ser quitadas porque sobran. Hay cosas que oímos que tienen que ser quitadas porque sobran. Y hay cosas que vemos que también tienen que ser quitadas porque sobran. Porque el prepucio del hombre es prescindible. Y quitar y circuncidar nuestro corazón, ojos y oídos es quitar todo lo prescindible. Todo lo que podamos prescindir. Todo lo que para nosotros a nuestra vista es necesario, pero a lo mejor tan necesario no es. Entonces, Cristo levanta la copa y dice, este es mi pacto. Vamos a subirle el valor a la sangre para que aún la sangre que yo voy a derramar os cubra más. O sea, el valor lo vamos a subir todavía. Porque la primera compra, que se entiende en la Biblia, es matando a un corderito para vestir a Adán y Eva. O sea, muy bajito, ¿no? En esa época era grandísimo, porque era el primer animal que mataba a Dios para vestir a alguien, y es un valor grande también, pero era un animal. Pero cuando usted va leyendo la Biblia, cada vez se va subiendo el valor, a tal punto que cuando ya Cristo lo hace, ya es que es inalcanzable. ¿Me explico? Entonces el acuerdo, el pacto que Dios tenía con el pueblo, ese acuerdo, esa compra, de decir, vale, yo os voy a proteger, yo os compro, pero el sacrificio va a ser el prepucio, eso es el acuerdo que no cumplió Moisés. Mire, póngame en Éxodo 4:24 y vamos a ir a la versión BLS nuevamente. ¿Lo está entendiendo hasta ahora? Ya estoy terminando. En Éxodo 4:24, ¿sí? Y vamos a la versión Biblia de lenguaje sencillo o BLS, ¿sí? Para entender. Miren, le voy a poner un poquito en contexto para aquellos que no han leído el Éxodo y demás. Miren, el pueblo de Israel estaba esclavo por los egipcios, esclavo en Egipto. Y ellos comienzan a clamar a Dios, y Dios les levanta un libertador que va a ser Moisés. Entonces Dios habla con Moisés y dice, quiero que salves al pueblo de Dios, o sea, que los rescates, que los saques de ahí. Hace un acuerdo con Moisés.
pero Moisés no cumple su parte del contrato. Entonces ocurre esto. Éxodo 4:24, versión BDS. En el camino a Egipto, porque Moisés ya estaba yendo ahí, Moisés y su familia se detuvieron en un lugar para pasar la noche. Ahí el enemigo estuvo a punto de quitarle la vida. ¿Dice así? No. ¿Ahí quién? Dios estuvo a punto de quitarle la vida a Moisés. Pero Séfora tomó un cuchillo y circuncidó a Moisés, a su hijo. y luego con el pedazo de piel que le cortó, le tocó los genitales a Moisés para llenarlo de sangre y le dijo, con la sangre de mi hijo quedas protegido. Cuando Dios vio lo que había hecho Séfora, dejó con vida a Moisés. Bien, esto tiene dos ámbitos, ¿vale? Esto es profético en la parte de que con la sangre de su hijo quedamos protegidos, con la sangre de Cristo quedamos protegidos. Bien. Pero esto en la parte de la vida de Moisés, quitando ya la parte profética, fue un error de Moisés. Porque cuando Dios va a ver si Moisés ha cumplido la parte del trato, ve el genital de Moisés lleno de sangre, como si se hubiese circuncidado, pero era una circuncisión aparente. No era de él. ¿De quién era la sangre? Del hijo. El hijo ya estaba protegido. Había cumplido el hijo el acuerdo, el trato, la compra. Pero cuando Dios ve a Moisés, dice, bueno, hay sangre. Y lo deja por un momento. Vale, me he librado de... Lo que tuvo que hacer Moisés dice, vale, me he librado por los pelos. Pero ahora sí que me voy a tener que circuncidar de verdad. No quedarse simplemente con que Moisés, yo creo que pensó, ya Dios cree que estoy circuncidado, yupi. Ya está, voy al envío. Sí, perfecto, fuiste al envío, pero como yo he dicho algo, Moisés se tenía que circuncidar en lo físico, pero si él se llegaba a circuncidar en lo físico, también se iba a circuncidar el carácter tan áspero de Moisés. Porque Moisés era una persona que cuando se enfadaba con el pueblo, rompía las tablas. Dios le dice, háblale a la roca, Moisés. Y Moisés va y con una vara, ¡pah!, le pega a la roca para que salga agua. O sea que Moisés no era muy noble, como decía, o tan manso como él escribió de sí mismo. Sino que Moisés tenía un carácter que tenía que ser también, ¿qué? Circuncidado. Y eso no se reflejó en lo físico. Por lo tanto, Moisés siguió con su carácter y siguió con su prepucio. Cuando Moisés muere, ahí sale toda la luz. Entonces el enemigo puede venir con legalidad y decir, el contrato él no lo ha cumplido, tú le has cubierto, pero ¿dónde está la circuncisión de Moisés? Esa era la disputa. Realmente sí le has comprado, pero ¿él ha cumplido parte del acuerdo? Cristo nos ha comprado, ¿estamos cumpliendo parte del acuerdo? No vaya a ser que el día en que muramos o el día que venga Cristo a recogernos, venga el enemigo con toda la legalidad de decir, Cristian no ha cumplido el acuerdo, ¿eh? Sí, tú le has protegido, tú le has bendecido, porque Dios no es hombre para romper su pacto. Pero nosotros, como humanos, sí que podemos hacerlo. Y el enemigo puede venir, Dios, tú eres Dios, tú has cumplido tu parte. Pero mira, Cristian no, ¿eh? Y pueden disputar por mi cuerpo. ¿Lo había visto así de alguna manera? Démosle el valor a la sangre. Cristo dice, levanta la copa y dice, esta es mi sangre. El nuevo pacto, hay un nuevo acuerdo. Hay que ser circuncidado en todas las áreas. Y ahora se preguntará, Cristian, ¿cómo es el pacto hoy en día? Hay 3 pactos realmente que tenemos que cuidar a rajatabla y que el enemigo va a latigar. Esto ya lo he predicado muchas veces. De hecho, yo recuerdo que la primera prédica que prediqué aquí en esta casa fueron los 3 pactos. Y es el pacto con Dios primeramente, ese acuerdo de decir, ¿no? Como dice Pablo, si realmente le das el valor a la sangre del pacto, de este acuerdo, de esta compra, date a ti mismo. Ofrece tu vida entera al servicio de Dios. Pero luego entendemos que tenemos otros 2 pactos, que es un pacto matrimonial, que ese también es importante, si lo llegamos a obtener,
Algunos no lo obtendremos, otros sí lo obtendremos. El plan es que lo obtengamos, ¿sí? Porque es una ayuda idónea. Si lo obtenemos hay que cuidarlo también. Y luego está el pacto con la iglesia, que es el pacto con los pastores de la iglesia, que también hay que hacer con ellos un mutuo acuerdo, un contrato también, no en papel, sino en pacto. No vaya a ser que tengamos una circuncisión aparente. ¿Qué es una circuncisión aparente? De los 3 pactos, mantener solo 1 o 2, pero no los 3. ¿Me explico? Y para aquellos que estemos solteros, dice la palabra de Dios que para los que estemos solteros, el pacto matrimonial, si no nos llegamos a casar, de momento es con Dios. O sea que son 2 en 1 para los solteros. Con Jesús. Entonces cuidémoslo, démosle el valor a la sangre. Mire, el pastor leía algo porque es fácil pactar con Dios. No le vemos, no hay un trato, ¿no? O sea, sí hay un trato en lo espiritual y en la intimidad que podamos tener con Él, pero no hay un trato como puedes tener con una persona de carne y hueso, ¿me explico? O sea, por supuesto, Dios tiene una intimidad con nosotros perfecta, hermosa. No quiero tampoco desvalorizar eso. Es importante que nosotros tengamos intimidad con Dios, pero es diferente el trato con Dios en lo espiritual, en toda tu intimidad que puedas tener, al trato con una persona de carne y hueso que falla. ¿Me explico? Entonces, el pacto con Dios es fácil. El pacto con el matrimonio puede ser así, pero tal. Pero el pacto con algún pastor, ese es un poco más difícil. Mayormente, porque ni lo han enseñado, primeramente, entonces la gente tiene gran desconocimiento. Y es difícil muchas veces someterte a alguien ajeno a ti. ¿O no? Es difícil. Es difícil. Entonces, mire, yo le digo algo. El pacto es 2 partes, siempre, ¿vale? Los pactos son inquebrantables, a no ser que haya muerte. Si hay muerte por una de las 2 partes, tú quedas libre de ese pacto. Y eso está en Deuteronomio. Únicamente por muerte se puede romper un pacto. ¿Sí? Y no es muerte física, sino muerte espiritual. ¿Sí? Yo creo que esa es más importante para Dios que la muerte física. Porque hemos entendido que si tú mueres físicamente, hasta tu cuerpo está comprado por Dios. Hay que muchas veces nosotros debemos intentar como siervos de Dios, no, de nuestra parte, no romper los pactos. Si la otra parte lo rompe, haya Dios con ellos. Pero yo de mi parte, yo no quiero que el día que Cristo venga a recogernos, o si Dios me quiere llevar de antes de su presencia, me estén estirando como chicle como Moisés, disputando por mi cuerpo. No quiero eso. Yo voy a mantener los pactos y los voy a intentar seguir a rajatabla. ¿Me explico? Hubo algo, y ya con esto termino, y póngame en Juan 21:18, porque tenemos que hacer un pacto con los siervos también de la casa. Tenemos que hacer un pacto con Dios. Pero me llamó mucho la atención algo que leía el pastor el día miércoles. Creo que fue el día miércoles o el día domingo, no recuerdo muy bien. Pero había algo que Cristo le dice, el miércoles, ¿verdad? Que Cristo le dice a Pedro. Aquí podemos entender un poco el pacto también, ¿no? Porque dice, cuando Cristo va nuevamente a Pedro, le dice, ¿me amas más que a estos pescados que has contado? Porque la gente, como decía el pastor, creía que eran las multitudes, pero no había multitudes ahí. La Biblia dice que solo estaba Juan el Amado, él y Pedro. Entonces cuando dice estos, se refería a los peces, a lo que había pescado, ¿no? Entonces Cristo le dice, ¿me amas más que a Entonces en el versículo 18 de Juan 21 dice, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde tú querías. Mas cuando ya seas viejo o maduro, en otras versiones, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará muchas veces a donde no quieras. Mire. Y ahí dice todavía más fuerte. En la versión, ¿qué versión es esa? Los brazos y otras personas deben tirar.
¿Dónde estamos? Cuando eres joven te vestías y ibas a donde querías, pero te aseguro que cuando seas viejo extenderás los brazos y otra persona te vestirá y te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. ¿Sí? O sea, más claro el agua. Entonces, hay algo aquí que se refería al pacto. Cuando tú eres joven, porque dice la palabra de Dios que el niño de nada difiere de quién, del esclavo, valor bajo, esclavo te pueden comprar. Cuando eres joven, vas a donde quieres, piensas que eres tuyo, pero cuando vas adquiriendo madurez, entiendes de que te tiene que ceñir otro, Dios y un representante del gobierno celestial aquí en la tierra, que vienen a ser el liderazgo. Debemos entender eso. Y así reafirmaremos el pacto, ¿sí? Con la sangre. ¿Lo había visto así alguna vez? No dejemos que el día nos estiren como chicle, ¿eh? Nos estiren así como... ¡ah! Eliseo sí. Eliseo sí lo había cumplido a tal punto. Dice que Eliseo cumplió lo que no pudo cumplir Elías. Elías hizo 7 milagros y Eliseo hizo 14 proezas. Justo se me ha apagado esto. Espero que no se haya perdido la grabación.